soy de los que se muestran escépticos ante cualquier afirmación sobre la existencia de lo paranormal. Mi mujer dice que ve fantasmas y que tiene empatía, y reconozco que adivina muy bien las emociones de los demás y la historia de lugares y familias. Pero no puedo aceptar sus afirmaciones como hechos porque no son empíricamente demostrables. Dicho esto, puedes creerme o no, pero lo que voy a decir es algo que incluso a mí me cuesta mucho no creer. No puedo decir que haya tenido ninguna experiencia sobrenatural en mi vida, pero hay varias cosas que me ocurrieron cuando era bastante joven y que sencillamente no puedo explicar. Cuando tenía unos 18 meses, tuve un recuerdo o una imaginación muy vívida de mi vida antes de nacer. Estaba flotando en el cielo sin tierra en ninguna dirección. Delante de mí había un amable nativo americano de mediana edad, vestido con una sencilla túnica blanca. Me preguntó si estaba preparada, y cuando le dije que sí, de alguna manera descendí y experimenté mi propio nacimiento. Sé que todo esto parece una locura, y supongo que podría atribuirse a que tuve un sueño, pero a medida que crecía, las cosas se volvían más extrañas. Cuando tenía unos 6 o 7 años, empecé a tener imágenes mentales muy claras de algo extremadamente inquietante. Lo que veía era una cara bronceada, momificada, demacrada y muerta. Los ojos estaban vidriosos, pero de algún modo horriblemente vivos, y los labios y la nariz estaban encogidos. Lo más espeluznante del rostro era la sonrisa demasiado amplia y una dentadura completa muy blanca. Cuando tenía 9 o 10 años, leí por primera vez sobre una expedición en la Antártida, en la que varios miembros de un grupo expedicionario murieron y fueron abandonados. Sus cuerpos fueron recuperados en el siglo pasado y el artículo que leía contenía imágenes de ellos. Nunca antes había visto un cuerpo congelado, pero en cuanto vi esas imágenes, inmediatamente correlacioné lo que estaba leyendo con lo que había visto en esas imágenes mentales anteriormente en mi vida. A partir de ese momento, empecé a tener visiones casi reales despierto de algo que es básicamente mi peor pesadilla. Es difícil de explicar más que en el ojo de mi mente, y sin embargo, no exactamente como si estuvieran realmente delante de mí. Era un cadáver congelado de 2 o 3 metros de alto, completamente desnudo, con largos brazos y piernas. Tenía la misma cara que la cosa que había visto antes, con los rasgos encogidos, solo que ahora tenía el cuerpo completo, tan demacrado y momificado como la cabeza y el cuello. Solo lo veía en días nublados de finales de otoño o invierno, y siempre cuando estaba entre una ventana y yo, por lo que estaba a contraluz. Nunca hizo ademán de hacer nada. Se limitaba a mirarme con esa horrible sonrisa. En la escuela secundaria, finalmente aprendí lo que era esta cosa. El Wendigo, para aquellos que no lo sepan, es una criatura espiritual mítica de la leyenda algonquiana. Nací en Connecticut y tengo un 1% de sangre nativa americana de hace 400 años. Mis primeros antepasados rastreables en América llegaron poco después del Mayflower, y uno de ellos se casó con una mujer nativa americana. Según la leyenda, el Wendigo era un espíritu maligno asociado con el hambre, el invierno y el canibalismo. Atraía a los desesperados para que se comieran a sus congéneres durante el invierno o poseía a los que recurrían al canibalismo. Hay varias historias sobre el aspecto del Wendigo, pero la mayoría coincide en que parece un cadáver congelado, generalmente más alto que un humano. Y no tiene cuernos como todas esas fotos que se encuentran a través de la búsqueda de Google. Al parecer puede imitar voces humanas para atraer a los incautos a emboscadas. El caso es que yo experimenté esto antes incluso de identificar qué era la criatura o de saber nada sobre las leyendas. Solo después de casi una década de haber visto por primera vez al Wendigo, me topé con la descripción de su aspecto. He investigado un poco más y toda la información que he encontrado de diversas fuentes coincide con lo que vi.
así que estoy remotamente vinculado a los nativos americanos con los que se originó la leyenda. Siempre he tenido un miedo mortal a los cadáveres, sobre todo a los de aspecto momificado, y vi una criatura de sus historias mucho antes de saber que lo que vi coincidía perfectamente con las descripciones tradicionales. Era, y sigo siendo, escéptico. Pero ni siquiera yo puedo ignorar estas coincidencias. También soy cristiano y por tanto desconfío bastante de las afirmaciones sobre fantasmas o lo sobrenatural. Pero aún así, esta cosa se me ha quedado grabada durante años. Lo he visto hoy. Y por eso lo cuento. ¿Alguien tiene alguna idea? Me he planteado buscar a un algonquino experto para saber qué hacer, pero estoy indeciso porque también tengo ciertas reservas al respecto desde el punto de vista religioso. Prometo que este post es sincero. Suena bastante fantasioso, incluso para mí, pero no puedo evitar la sensación de que esto no es solo mi imaginación. Si la empresa para la que trabajo se enterara de que estoy escribiendo esto, me despedirían inmediatamente. Así que el quién y el dónde son intencionadamente vagos. Me llamo T y reparto pizzas en una pequeña ciudad rural del norte de Canadá. La ciudad en la que reparto tiene unos 2.000–5.000 habitantes repartidos por las estribaciones de una gran cadena montañosa. Muchos de los que viven aquí son granjeros, leñadores y cosas así. Aquí también hay una pequeña universidad, así que también viven algunos estudiantes de fuera. A diferencia de la mayoría de las empresas de reparto en la que yo trabajo, la gente de fuera de los límites de la ciudad puede pedir pizza hasta a 50 de nuestro local. A nuestras empresas les gusta porque muchos de los habitantes de la ciudad viven fuera de los límites de la ciudad, en las estribaciones, donde están las granjas. Si sois 50 os costará $20 más. Eso puede parecer escandalosamente alto, pero créeme, a la gente realmente le gusta su maldita pizza. Obviamente, esto hace que yo y otros conductores estemos fuera durante largos periodos de tiempo en las entregas. Para colmo, estamos abiertos hasta las 5 a.m., todas las noches. Esta combinación de variables me ha hecho presenciar y ser parte de alguna mierda realmente jodida y espeluznante durante mis varios años trabajando aquí. No sé si otros conductores de otras partes del mundo tienen los mismos problemas, pero aquí, en el norte de Canadá, ocurren muchas cosas realmente espeluznantes y cuestionables. No me considero supersticioso de ninguna manera, pero algunas de las cosas que veo no las puedo explicar. Antes de que alguien me llame la atención y diga que soy el único que experimenta estas cosas, no es así. Otros conductores y yo vamos regularmente al bar después de los turnos, y algunos de ellos están realmente trastornados por algunas de las cosas que han visto. Conozco a un tipo que mantiene una lámpara encendida en el interior de su coche por la noche, porque le aterroriza la oscuridad después de que le ocurriera algo que no quiere contarle a nadie. Hace varios meses, quiero decir diciembre, trabajaba en un turno cerrado y mi sector de reparto eran sobre todo las afueras de la ciudad, a lo largo de las estribaciones y más al norte. Siendo diciembre en Canadá, había unos 15 centímetros de nieve fresca y solo las autopistas y las carreteras de las arterias estaban bien aradas. Conducir por el resto de las carreteras sería un deseo de muerte si no se tenía el equipo y la experiencia adecuados. Por suerte para mí, tengo un coche con tracción a las 4 ruedas, neumáticos con clavos y cadenas por si las cosas se ponen feas, y soy uno de los conductores más veteranos. Al ser una de las pocas personas con un coche con tracción a las 4 ruedas, me pidieron que llevara otra pizza al límite de nuestro radio de entrega. Como el tiempo era una mierda, llamé al número que figuraba en mi recibo para confirmar la dirección y comprobar que seguían queriendo la pizza. Con el visto bueno de lo que parecía una alegre anciana, me puse en camino por la autopista.
Justo después de salir de los límites de la ciudad, me di cuenta de algo alarmante. Todas las luces, incluidas las de la calle, estaban apagadas. Suponiendo un apagón debido a la tormenta, llamo a mi jefe para confirmarlo. Me confirma que, efectivamente, se trata de un apagón en todo el sector. Intento llamar a la señora a la que hago el reparto. Hola, soy su repartidor. Me he dado cuenta de que hay un corte de electricidad y me preguntaba si todavía quería la pizza, a pesar de estas terribles condiciones. Ella me dijo que sí y que tenía un generador de reserva alimentando su casa, así que sería difícil fallar sabiendo que había enganchado una propina considerable. Puse el intermitente y continué por la autopista. Una cosa que hay que entender es lo oscuro que estaba. Como era más de medianoche y no había ni una sola luz encendida, lo único que iluminaba mi camino eran mis escasos faros. Además, estaba nevando bastante. Como referencia, mi campo de visión era exactamente así. Si mi coche muriera o mis faros se apagaran, estaría completamente jodido. Unos 10 kilómetros más abajo, lo que solo puedo suponer que era un camino de tierra, bajo las montañas de nieve, en medio de la nada, me encontré con un coche, en medio de la carretera con los intermitentes encendidos. El coche estaba en diagonal, cruzando la carretera, y por sus huellas pude ver que intentó frenar de repente y perdió el control. Al alejarme unos 20 metros del coche, no pude ver señales de vida y me di cuenta de que la puerta del lado del conductor estaba abierta de par en par y la nieve se amontonaba dentro del coche. Lo que más me alarmó fue lo que parecía sangre en el interior de la ventanilla y en el volante. Al quitar la nieve del interior del coche, era obvio que se había producido un accidente bastante brutal, ya que había sangre por todo el lado del conductor. Mi mediocre formación en primeros auxilios se puso en marcha, y mi primera respuesta fue llamar al 911 para que viniera una ambulancia. Al sacar mi teléfono móvil, ocurrió lo más cliché. No había servicio. Obviamente no hay servicio celular. Pensé para mí mismo, estoy en el quinto pino. En este punto me había olvidado por completo de la entrega y estaba bastante decidido a ayudar a quien quiera que la hubiera cagado aquí en el quinto pino. La posibilidad de que otro coche se acercara hasta aquí tan tarde era mínima. Así que me tocó a mí. Me las arreglé para averiguar un par de cosas. En primer lugar, la persona obviamente golpeó algo muy grande, como un alce o un oso grande. La parte delantera de su coche estaba casi completamente hundida y sus dos ruedas delanteras iban en direcciones opuestas. De ninguna manera esta cosa iba a ninguna parte. Basándome en experiencias pasadas, en realidad no podía pensar en ningún animal que pudiera hacer tanto daño a un coche como ese. En segundo lugar, después de ver un pequeño rastro de sangre que subía por la carretera, supuse que probablemente había ido andando en busca de ayuda. Aquí fue donde cometí mi primer error. Seguí el rastro de sangre a pie. Queriendo hacerme el héroe, me abrigué y me adentré en la tormenta con una pequeña linterna LED. Estaba preocupado por quienquiera que se hubiera herido en este accidente y por llegar hasta él sano y salvo. Después de unos 5 minutos caminando, me di cuenta de que la había cagado a lo grande cuando un pensamiento singular pasó por mi mente. ¿Qué pasa si lo que el conductor golpeó todavía está aquí? A juzgar por lo grande que fue el impacto en el coche, solo puedo suponer que se trataba de un oso pardo o algo desconocido, mucho más grande. Tratar con un animal herido en pleno invierno era algo que mi nivel salarial no cubría. Tras mi momento de lucidez, decidí que lo mejor que podía hacer era volver a mi coche y recuperar el servicio de móvil para la mar al 911. Ni siquiera después de haber dado 10 pasos atrás hacia mi coche, oí lo que sonaba como un árbol entero yendo, arrancado del suelo. El ruido era absolutamente ensordecedor
y me sumió en un pánico salvaje. Empecé a correr hacia el coche, pero mis piernas no se coordinaban. Después de sprintar unos 5 pasos, me cagué de miedo. Tropecé de bruces contra un banco de nieve y me quedé tumbado. Justo cuando estaba a punto de levantarme de nuevo, lo oí. Oí lo que sonaba como una fuerte respiración que venía justo de fuera de mi rango visual. El ruido procedía del lugar del accidente y de donde estaba mi coche. En ese momento, algo iba muy mal. Aquella respiración dificultosa sonaba más animal que humana y era demasiado fuerte para que la hiciera un ser humano. Después de lo que me pareció una eternidad, la respiración se hizo más fuerte hasta que de repente vi lo que estaba haciendo ese terrible ruido. Debía medir un mínimo de 2 metros. Sí, estaba jodidamente de pie. Corría sobre 2 pies, pero cada par de pasos tropezaba y empezaba a correr como un oso sobre sus patas delanteras. Tenía una especie de marcha lenta, pero luego volvía a pararse sobre 2 pies y empezaba a correr como un humano. Estaba casi totalmente cubierto de espeso pelaje, blanco, y habría sido casi imposible de ver si no hubiera estado cubierto de sangre. Si era o no su sangre, o la del conductor del coche. Nunca me quedé para averiguarlo. Fuera lo que fuera, estaba demasiado distraído como para verme y pasó corriendo a mi lado por el medio de la carretera, respirando tan fuerte como siempre. Después de lo que me parecieron unos 10 minutos, salí del banco de nieve y volví corriendo al coche. Cuando llegué al vehículo, las 4 puertas estaban abiertas de par en par y las cajas de pizza esparcidas por la carretera. Sin pensar en la pizza ni en el reparto, fui directamente a la comisaría a denunciar lo ocurrido. Oficialmente, el informe policial dice que el conductor del coche chocó con un gran oso y que éste lo arrastró hasta el bosque y lo devoró. Nunca encontraron su cuerpo, pero sí lo que parecía ser una parte de su columna vertebral, a casi Osinecum de donde ocurrió el accidente. Fue algo muy grande en nuestro pueblo. La gente se pasó semanas buscándolo. Fuera lo que fuera aquello con lo que chocó el conductor. Sigue ahí fuera. Esto ocurrió en 2008 en el norte de Ohio. Mis primos me invitan a ir de acampada a un parque estatal escondido. Y yo acepto encantado porque, oye, Ohio tiene que ser mejor que Indiana, ¿no? Así que me acerco a su casa, recogemos la tienda y la comida, y nos vamos en su camioneta a pasar unas horas en el campo. Después de kilómetros de curvas y revueltas, la carretera empieza a llenarse de baches y me despierto. Estamos fuera de la red, como en un camino de tierra y hierba fuera de la red. Aparcamos el camión y nos adentramos en las colinas durante un par de kilómetros para acampar. En lo alto de una colina con vistas a un valle rodeado de espesos árboles, enfrente. Anochece deprisa y hacia la 1 de la madrugada, más o menos, estamos sentados alrededor del fuego y pregunto cómo se llama el parque. Se ríen a carcajadas y dicen que no es un parque, sino tierra nativa sobre una colina sagrada. Yo digo que es mentira, pero nombran a una tribu, lo que en aquel momento me pareció bastante legítimo, así que no lo discutí. Unos minutos más tarde, oímos un aullido que recorría las colinas y nos calaba hasta los huesos. Todos crecimos cazando y hemos estado en todo el país, y todos hemos oído nuestra parte justa de llamadas de animales y aullidos, y ninguno de nosotros podía ponerse de acuerdo sobre lo que era. En todo caso, yo diría que era un zorro gritando, pero mucho más profundo, y como un lobo por la forma en que llevaba. Esto continúa unas cuantas veces más, y nuestras risas pronto se vuelven intranquilas, ya que parece estar cada vez más cerca. El quinto grito sonó como si viniera de abajo en el valle, así que todos miramos en la dirección fuera de la maldita línea de árboles. Vemos lo que parece un hombre desgarbado y delgado que, desde lejos, parece demasiado alto para ser normal. Esta cosa sale corriendo a 2 patas hacia nosotros, y sin dudarlo, los 3 salimos corriendo de la colina y nos adentramos en el bosque hacia el coche.
Al llegar a la parte inferior de la colina, oímos el grito de nuevo. Esta vez, desde donde estaba el campamento después de las 2 millas más rápidas de mi vida. Subimos a la camioneta y la pisoteamos para salir del terreno y llegar al McDonald's más cercano, donde nos quedamos hasta el amanecer. Acordamos volver por la mañana para recoger nuestras cosas. Lo hacemos, y para nuestra sorpresa, no habían movido ni se habían llevado nada. Volvimos en coche a casa de mi tío, donde intentamos bromear al respecto y pasar página. Esta mierda no me molestó hasta que busqué Wendigo en internet y me inquieté porque se parecía a lo que vimos. La mierda es real y está ahí fuera.